explorado? Todavía no. Solo de vista, sí vi que subió. Ya, pero está cargado, por Sí. si acaso, para que no lo perdamos, diríamos. Están cargados 2 documentos de este tema, las mismas diapositivas en PDF y el link que siempre utilizamos, el manual MER, que es muy bueno, diríamos, y en esta parte tiene además otros detalles que se los voy a ir eh, remarcando en este tema. Bueno, cuando decimos síndromes isquémicos de miocardio, esta palabrita pienso que ya la entiende. Isquemia significa falta de riego sanguíneo o una interrupción en el flujo sanguíneo. ¿Y dónde? En el miocardio. Entonces ya de la palabrita síndromes isquémicos de miocardio. O también en el tema, en el texto que les he subido, dice síndromes coronarios. También es la otra palabra que se utiliza. ¿Por qué? Porque las coronarias, estas que están viendo por acá, izquierda y derecha, pueden sufrir esta interrupción del flujo sanguíneo y no llega sangre hacia la región distal, ocasionando primero isquemia, después necrosis. Miren cómo dramático, ¿no? El corazón que se prive de sangre es prácticamente puede determinar la vida de la persona. Y el otro, también en parte que se utiliza como, digamos, relacionado a esto es infarto agudo de miocardio, IAM. Esto les pongo así porque alguna vez que estén en emergencias, la mayor parte, o terapia intensiva, o cuidados intensivos, o emergencias que lleguen en casos críticos, y vean esta simbología, seguro que va a estar en su laboratorio determinación de biomarcadores que se dicen de miocardio, y entre ellos ya vamos a ir aprendiendo creatinquinasa, lactato de solanasa, troponinas y mioglobina también está entre ellas. Entonces, este es el tema que hoy se los presento, infarto agudo de miocardio o síndromes isquémicos de miocardio. Y están viendo 2 cosas gráficas en esto que prácticamente ya dicen de lo que vamos a hablar en la clase. La parte clínica que están viendo a la derecha, cómo se expresa como un dolor desgarrante, como lo están viendo acá, tipo opresivo, muy intenso, que modifica el electrocardiograma, la actividad del corazón, y que no encuentra una posición para aliviar este dolor. Dolor precordial, con dificultad a la respiración, a veces palpitaciones, y pueden ocasionar hasta inclusive pérdida de la estabilidad, puede ocasionar lipotimia y llegando inclusive a estado así de paro cardíaco inclusive, chicos. Eso es lo grave de este cuadro. Y entonces, la otra parte es el mecanismo que se los voy a explicar. Cómo es que se puede obstruir la arteria coronaria, que están viendo una arteria coronaria. Y donde dice bloqueo del flujo de sangre, y aquí hay una placa de ateroma, se dice. Si nosotros viéramos con unos ojos, diríamos, microscópicos, esto aquí hay acúmulo de lipoproteínas de baja densidad, especialmente triglicéridos y fosfolípidos. Este depósito que se llama ateroma, escuchen esa palabrita, ateroma, que dificulta el paso de sangre, ocasionando esta, digamos, obstrucción. Y posteriormente esto se daña y puede ocasionar coágulo. Ahí dice un coágulo de sangre que bloquea la arteria. Y miren la zona donde debería llegar sangre con buen oxígeno, no llega y hay una zona de isquemia, después necrosis. Este es entonces el tema que vamos a tocar ahora. Esto les hago un recuerdo de la circulación coronaria, que ya lo hemos visto cuando estamos ingresando a este capítulo. Ahí está la coronaria izquierda y la coronaria derecha. Esto les muestro porque cómo nace en la arteria aorta. Recordarán, en la anatomía del corazón hemos visto que hay 4 cavidades: aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo.
La arteria coronaria izquierda va recorriendo por el surco anterior y la arteria coronaria derecha por el surco posterior. El mayor flujo de sangre es justamente cuando expulsa este ventrículo izquierdo a través de la arteria aorta, es cuanto más sangre recibe el corazón. Y esto recibe en cada sístole, y recordarán, cada sístole significa expulsión de sangre. Y en ese momento pasa sangre hacia el corazón. Y en la diástole, como que se relaja, las venas son las que devuelven sangre hacia las aurículas. Bueno, entonces ese es importante, este recordatorio, donde nacen, y que todas esas sus ramificaciones no deben sufrir ninguna interrupción del flujo sanguíneo. Recordarán, este corazón, este músculo, es el que nos mantiene en vida. También en la circulación coronaria, ahí está el ejemplo. Esto, por ejemplo, una obstrucción o una dificultad al riego en la arteria coronaria derecha. Y fíjense ese detallito, me gusta lo que acaban de ver. Y les voy a volver a subir. Ahora sí, me va a volver a cargar. Fíjense, esta es una obstrucción en coronaria derecha, obstrucción en coronaria izquierda. Y fíjense esas conexiones. No sé si logran apreciar. Aquí hay una conexión, otra conexión y otra conexión. Estos son los conocidos como bypass, lo van a leer, bypass, o sea, como realizar un no un cortocircuito, sino una conexión artificial quirúrgica, porque estos son puntos, a través de material sintético actualmente o a través de algunas venas que se extraen de otras regiones y se hace cirugía que se llama bypass coronario. Esto en casos de, digamos, dramáticos en los cuales no se puede desobstruir esto. Y entonces ocurre que la cirugía es una ayuda para aliviar la dificultad del riego sanguíneo. Bonita gráfica, por eso es que los rescato esto, para que ustedes conozcan que además hay la cirugía para, digamos, si no, médicamente no se puede resolver esto, porque recordarán, el corazón tiene que funcionar todo el rato. Puede ocasionar, digamos, la dificultad, puede ocasionar zona de isquemia y de necrosis y obviamente muerte. Aquí están viendo a través del espesor del miocardio cómo estas arterias son muy tortuosas, pero deben llevar sangre. En el espesor de la pared en realidad están circulando muchas y nutren en realidad al miocardio. Esta es una cavidad del ventrículo derecho abierto. Ahí están viendo la válvula que hemos estudiado en el tema anterior. Y lo mismo, arteria coronaria izquierda, arteria coronaria derecha. Aquí está en su superficie también, pero este gráfico espero que vayan captando más adelante. También les voy a mostrar en qué consiste ese bypass. ¿Cómo es que se altera la circulación coronaria? Por dos mecanismos. Y uno es por vasoespasmo. Escuchen bien, espasmo. Quiere decir que por esfuerzo o por una alimentación que a veces es muy, diríamos, copiosa, se dice, o exposición de cambios de temperatura o un esfuerzo desacostumbrado, las coronarias, si bien no hay placas de ateromas, pero puede haber espasmo coronario y pueden dificultar también y ocasionar angina de pecho, se llama. Más adelante les voy a explicar eso, angina de pecho o angor pectoris también. Entonces, la constricción del flujo sanguíneo durante este espasmo dificulta la llegada de sangre hacia regiones distales. Pero la otra causa es esta, que ya lo hemos visto al principio, la presencia de ateromas en ateroesclerosis. Escuchen esa palabrita, ateroesclerosis, que es la presencia de placas ateromatosas en la pared de las arterias. Y justamente hablamos de esto. Ateroesclerosis es el depósito o infiltración de sustancias lipídicas en las paredes de las arterias. Estos ocasionan una reacción inflamatoria, se multiplican y migración de células musculares y células inflamatorias, ocasionando estrechez y el desarrollo de placa ateromatosa. Aquí estamos viendo una placa precoz, una vulnerable, una que ya inclusive ocasiona trombosis
Y miren, tanto puede dificultar el flujo sanguíneo que prácticamente es casi nada de la cantidad de sangre que debe pasar hacia el territorio donde tiene que llegar. Y esta es una imagen de una autopsia donde están viendo, esto debería estar rosadito, es la superficie interna de una coronaria, lleno de lípidos. Y por eso es que vamos a ver más adelante en estos pacientes, antes de que llegue a este problema, debe hacerse siempre controles periódicos en su perfil lipídico. ¿Cómo es que se forman las placas de aterosclerosis? Recuerden, para no confundirse, arterioesclerosis es una cosa y aterosclerosis. Aprovecho en indicarse. Aterosclerosis, placas de ateromas. Esto es lo que se presenta en pacientes con obesidad, con diabetes mellitus, con síndrome metabólico, pero arterio, con esa palabrita, arterioesclerosis, significa la calcificación de la pared de las arterias con pérdida de la elasticidad. Ese proceso de arterioesclerosis, todas las personas arriba de los 80 años sí llegan, todos, porque la senectud desarrolla calcificación en las arterias, pérdida de la elasticidad, aumenta la presión, etc. Es otro tema, pero estamos desarrollando aterosclerosis porque esto está ligado al infarto agudo de miocardio. Lo primero que pasa es acumulación de grasa, que les decía, ahí está. Después se ocasiona una inflamación, llegada de macrófagos. Después esos macrófagos también desarrollan crecimiento de la placa, hay engrosamiento y fibrosis además. Después hay proteólisis. Los mismos macrófagos liberan proteasas que ocasionan mayor inflamación en la zona. Y por último, estas zonas pueden perder su integridad y recordarán, en la sangre, en el endotelio vascular, no puede haber solución de continuidad, todo tiene que ser lícito. Y es ahí cuando no se forma ningún coágulo. En cambio, que miren, pérdida de la integridad, hay activación de los factores de coagulación, entre ellos los factores de contacto especialmente, y aparece el factor tisular y se inicia la cascada de la coagulación, forma un trombo y por lo tanto, fíjense, el flujo sanguíneo interrumpido. Es así como la fisiopatología de la aterosclerosis y prácticamente ligado al infarto del miocardio. Este es un otro gráfico para que perciban, ahí está, la acumulación de estas lipoproteínas, las lipoproteínas de baja densidad. Sus productos de degradación también pueden activar el fibrinógeno para formar fibrina y también llegada de macrófagos. Esta placa puede así romperse y puede ocasionar la formación de mallas de fibrina, iniciando lo que es el coágulo. Entonces, por eso es que la trombosis y la aterosclerosis prácticamente están ligadas. Aprovecho esto que decirles, en el Medidata tienen muchos de estos datos, son compatibles con lo que nosotros generalmente, o cuando les pido niveles del perfil lipídico. En el perfil lipídico están la determinación de HDL colesterol, LDL colesterol, VLDL colesterol, el colesterol total, los triglicéridos, la apolipoproteína A1 y la D1. Homocisteína también se puede determinar porque es un aminoácido tóxico, un derivado de la cisteína que también puede iniciar la aparición de ateroma. Y lo mismo, la proteína C reactiva como marcador, diríamos, de inflamación. Miren la HDL colesterol. Esto es lo que nosotros también conocemos como el colesterol bueno. ¿Por qué? Es mejor que tengamos en niveles más altos, de 40 o 60 miligramos de cilitro. Por eso dice alto o muy alto, mejor si es beneficioso. ¿Por qué? Esta es la HDL, las High Density Lipoprotein, de ahí viene la H, High Density, y esto Low Density Lipoprotein. Estas son las que recogen el colesterol de los tejidos periféricos, lo llevan al hígado y lo transforman en ácidos biliares, el hígado. En cambio, LDL colesterol, fíjense, niveles óptimo, menos de 100. Entre 100 a 130, miren, ya es límite, más de 130, llegando hasta 190 inclusive, niveles altos, más de 190, alto riesgo de aterosclerosis. Estas son se dicen las lipoproteínas malas, porque en realidad su nivel alto hace que distribuya
colesterol en las paredes de las arterias. Lo mismo también las VLD del colesterol, como son derivados de estas, cifras que superan los 30 miligramos también son perjudiciales. El colesterol total, ya lo saben, su cifra mayor límite es 200 miligramos por decilitro, y entre 200 a 240 son críticos, más de 240 hipercolesterolemia. Los triglicéridos hasta 150, entre 150 a 200 diríamos, está en el límite crítico, más de 200 hasta 500, alto, y muy alto, más de 500. Lo mismo con la homocisteína, les decía, este es un aminoácido que pocas veces se lo determina, pero es importante que lo tengan en cuenta. Lo mismo la proteína C reactiva, menos de 1 debe ser miligramo por litro, entre hasta menos de 3 es ya considerado alto, más de 3 muy alto. Estas apolipoproteínas, esta está asociada a la HDL, esta a las LDL. También sus niveles altos de estas, como son de la HDL, son beneficiosos, en cambio esto tiene riesgo de aterosclerosis. ¿Qué factores de riesgo hay para? También se simboliza esto, también les debo explicar. ATS, aterosclerosis. Hay factores modificables como estos que se pueden, diríamos, en el transcurso de la vida se pueden recomendar, inclusive en cambios, y no modificados como son la edad. Por ejemplo, ahí está, dice de 40 a 60 años, la incidencia de infarto miocardio se multiplica por 5 cuando presentan aterosclerosis, que están asociadas a enfermedades isquémicas. Ahí están las hormonas. Las hormonas masculinas son aterogénicas. En cambio, las femeninas, como los estrógenos, más bien protegen de la aterosclerosis. ¿A qué se refiere esto? Espero que lo escuchen también esto. Los estrógenos aumentan los niveles de HDL. Espero que se graben eso. Aumentan las cifras de HDL. Cuando hagamos sistema cardiovascular en prácticas, justamente tengo tema de digamos, una historia clínica de infarto agudo de miocardio, y a propósito de eso también vamos a volver a revisar. Entre los antecedentes familiares y alteraciones genéticas, existe una predisposición familiar para aterosclerosis, y las enfermedades isquémicas también pueden estar definidas probablemente aún factores poligénicos. Los modificables, ahí está la hiperlipidemia, especialmente el aumento de LDL, esto sí lo que les decía, peligroso, y HDL más bien protegen de la aterosclerosis. Hoy se conoce que hay unas drogas que debería haber puesto en amarillo, las estatinas, que disminuyen los niveles de colesterol y LDL colesterol, bloqueando a esta enzima, la hidroximetil, esto por si acaso HMG, coenzima reductasa, hidroximetilglutaril, coenzima reductasa. Deben recordar esto, esta es la enzima reguladora de la síntesis del colesterol. Esto en bioquímica es donde se les explica. También otro factor que condiciona como factor de riesgo a aterosclerosis es la hipertensión arterial. Otros factores modificables, el tabaco, también la nicotina tiene efecto tóxico, especialmente en la pared de las arterias. La diabetes mellitus puede conducir a hipercolesterolemia y por lo tanto desencadenar aterosclerosis. La periodontitis, inflamación de la parte periodontal, también pueden ocasionar destrucción tisular, y como hay liberación de citoquinas, pueden ocasionar inflamación en la zona del lateral. La inflamación también es otro factor. Homocisteinemia, ahí está. Agresión al endotelio arterial, ese es el papel que juega la homocisteína. El síndrome metabólico por acúmulo de lípidos en circulación y resistencia a la insulina. La vida sedentaria también es digamos, un factor de riesgo, porque la no realización de ejercicio físico también condiciona a que los lípidos se depositen y no se moviliza la grasa. El estrés es otro factor también de riesgo, lo mismo que la obesidad, porque hay niveles bajos de HDL en la obesidad. El infarto agudo de miocardio, entonces, ¿cómo es que se presenta? Así, obstrucción de la coronaria. Y ahora aprovecho en decirles qué es el bypass. Ahí está. Esto es una imagen ya más estática. Conectar una parte de la arteria aorta
a través de una vena o un instrumento, o hay materiales sintéticos ahora. Se hace sutura acá en la arteria y se vuelve a hacer la revascularización, se llama. Un bypass, conectar arteria con otra arteria, pero de menor diámetro. Otros procedimientos son las angioplastías con stent, se llama. Estos son los stents, son expansores de la arteria coronaria. Un procedimiento, por ejemplo, es introducir balones así, que se insuflan y pueden como dilatar, diríamos, este segmento de donde está la coronaria estrechada. Después, una vez que se dilata, se introduce este aparato, que es una malla metálica, stent, y que permite que el flujo sanguíneo se mantenga. Y la placa de ateroma, miren, cómo puede ser amortiguado, diríamos, y en otros casos puede haber una restenosis y pueden haber complicaciones. Esto es simplemente una solución transitoria, pero puede realizarse. La cirugía que se llama angioplastía con stent. Esto que les decía, la angina de pecho o angor pectoris. Esto es un dolor opresivo localizado en el área retroesternal, ocasionado por un insuficiente aporte de oxígeno. Lo están viendo ahí. Viene de esta palabrita, acon, que significa como estrangular, y angor, les decía, y pectus, pecho. Sensación estrangulante en el pecho. Este dolor, dice, aunque un infarto de miocardio puede ocurrir sin dolor, el dolor de pecho opresivo de aparición repentina y que dura más de 15 minutos debe sugerir una atención médica de urgencia. Ahí lo tenemos. La angina de pecho, entonces, es un cuadro como que anuncia lo que está sucediendo en el corazón, pudiendo iniciar una isquemia miocárdica. Entonces, falta de llegada de oxígeno, falta de oxígeno en el miocardio, y eso es lo que ocasiona el dolor. Esto generalmente se presenta por una obstrucción, que les decía al principio, o por un espasmo. Esto debe ser atendido en unidades coronarias o unidades de cuidados intensivos. El infarto, como les decía, es un grado un poco más avanzado que la angina de pecho. Se dificulta el riego sanguíneo mediante obstrucción, se llega a la isquemia. Este tejido isquémico puede sufrir necrosis, primero con anoxia, falta de llegada de oxígeno, hipoxia, disminución del aporte de oxígeno, pudiendo llegar a la necrosis y ocasionar la muerte de la persona. Entre los signos y síntomas tenemos estos. Miren, el dolor torácico que les decía, dolor estrangulante, como lo dice en el texto, disnea, diaforesis, sudoración fría, mareo, palpitaciones, náuseas o veces o vómitos se puede acompañar porque por la proximidad de la inervación hacia la región del diafragma. Después shock cardiogénico, es la causa generalmente casi ya de muerte, fibrilación ventricular y muerte súbita. Estos casos, como les decía, deben ser inmediatamente trasladados a unidades de coronarias o emergencias, y en una unidad coronaria o unidad de cuidados intensivos, miren, es así, dramático el cuadro, puede ser intubado, monitorizado y muchos medicamentos. Entre los factores desencadenantes son estos 6. Les decía, uno de los primeros es el sedentarismo. No hacer actividad física, no movilizar grasas y se van depositando. Otro factor desencadenante, la actividad física desacostumbrada. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno está de pronto o en la casa o en la oficina o en la calle, de pronto no está acostumbrado a realizar, por decirles, yo varias veces he escuchado, de pronto el señor se puso a cambiar la llanta en el carro. Hay que hacer un ejercicio, la desesperación, la familia está con el carro, etc. Y de pronto dolor en la región precordial. O levantar cosas pesadas. De pronto cuando una persona ya 70, 80 años y por la desesperación o querer la intención de ayudar, levantar objetos pesados, puede ocasionar una angina de pecho primero y luego infarto de miocardio. El consumo de tabaco, ni qué decir.
ocasiona vasoconstricción. Hipertensión arterial, cardiopatía hipertensiva, este es el próximo tema justamente que les voy a hablar. Puede ser otro factor desencadenante, igual que el estrés, y ahí está la comida copiosa. ¿Qué significa esto? Muchos de los pacientes con infarto agudo de miocardio, generalmente, horas antes, se han servido una comida con bastante, diríamos, en cantidad y bastante también en copiosa, quiere decir en cantidad y, ¿cómo se dice esto? Aditamentos. Entre ellos puede ser muy condimentada, esa es la palabra, ahí se me salió. Comida copiosa, en abundante cantidad y muy condimentada. Entonces exige demasiado, tanto al tubo digestivo, obviamente al corazón, dificulta la respiración y puede desencadenar un cuadro de primero angina y luego infarto de miocardio. Otros factores de riesgo, aquí repasamos otra vez la hipertensión arterial, el género masculino, lo hemos dicho por las hormonas masculinas, el tabaquismo, ahí está el exceso de LDL, después la homocisteína, este es un aminoácido tóxico que eleva los niveles o baja los niveles más bien de vitamina B2, B6, B12 y ácido fólico. La diabetes mellitus también es otro factor de riesgo. La obesidad, sabemos que más de 30 kilogramos por metro cuadrado de superficie corporal es catalogado como obesidad. Pueden llegar hasta la obesidad extrema. El estrés también. El dolor en el infarto de miocardio, ¿cómo se comporta? Esto también es importante que lo tengan en cuenta. El dolor se manifiesta en la región precordial, puede propagarse o referirse, se dice, hacia la superficie externa de la región del cuello izquierdo, hacia el hombro, hacia la superficie interna del antebrazo, del brazo y el antebrazo, pudiendo llegar hasta el meñique. En una proyección anterior, miren, ahí está, este es el dolor ocasionado por dolor isquémico. Este es un dolor, por ejemplo, dolor de tipo esofágico, dolor de tipo embolia pulmonar, herpes zóster o problemas biliares, hepatobiliares. Este es un dolor de tipo ya, diríamos, de estómago o pancreático, y este es un dolor también de tipo embolia pulmonar o dolor también psicógeno. Pero el típico dolor es en la región precordial llegando al hombro izquierdo. Aquí lo tengo en esta gráfica también. Enfermedades cardiovasculares, especialmente en la región precordial. Ahí estamos hablando del infarto de miocardio, pericarditis, miocarditis, disección de la aorta también, o tromboembolia pulmonar. Después puede haber otros problemas, osteocondritis, pueden haber enfermedades dermatológicas, etc. Son otros problemas para que lo tengan en cuenta. Vamos a la parte interesante de esto, la parte que ustedes tienen que hacer detalle. Los biomarcadores de infarto agudo de miocardio, o se dice simplemente marcadores de lesión miocárdica. Esta es una tablita, miren, están viendo mioglobina, la creatinquinasa MB, o la creatinquinasa o creatinfosfoquinasa total, la troponina I, la troponina T y la lactato desogenasa. De estas 6, especialmente las que más se realiza es la creatinquinasa MB y las 2 troponinas. ¿Por qué? Porque se liberan muy tempranamente. Miren, entre 3 a 6 horas es el margen en el cual se empiezan a elevar. La lactato desogenasa entre 2 a 16 horas. La mioglobina también, 2 a 3 horas, pero pocas veces se marca esto. Después alcanzan sus picos máximos. Miren, la seca MB entre 12 a 24 horas. Las troponinas entre 12 a 20 horas. Y la lactato desogenasa más pausado todavía, 30 a 40 horas. El descenso de la creatinquinasa, miren, 24 a 72 horas casi está plana. La total, lo mismo, 72 a 96 horas. Y las troponinas, estas sí, 7 o 9 días después de lo que ha aparecido el cuadro de infarto. Entonces permanece más tiempo. Y lo mismo con la lactato desogenasa. Aquí lo tenemos en este cuadrito. Esta es la mioglobina con azul, la seca total un poquito más morado, un poco más de otro color, la seca MB, y después aquí está la troponina T y la troponina I. Y por último, la lactato desogenasa. Ojo, entonces, este cuadrito hay que tenerlo
en cuenta. Respecto a la lactato desogenasa, deben conocer por bioquímica que estas son isoenzimas que se encuentran en distintos lugares con sus componentes como son el monómero H o el monómero M. La 1 y 2 especialmente en el miocardio y en los glóbulos rojos. La 4 y la 5 en el músculo esquelético y músculo en el hígado. Entonces, esto es lo que, como el músculo del corazón corresponde por su clasificación al músculo esquelético, la isoenzima 4 y isoenzima 5 son las que especialmente se elevan en infarto del miocardio. En cambio, en miocardio, la 1 y 2, y en lesiones hepáticas o destrucción muscular del músculo esquelético, la 4 y la 5. Ojo, entonces, con esto hay que tenerlo en cuenta. Después, aquí están otros biomarcadores con su sensibilidad. Miren, sensibilidad a las, en horas, entre 1 a 4 horas, la mioglobina, a las 3 horas, estos 3 marcadores. Por eso está en recuadro estos que les decía, la CKMB, la troponina I, la troponina T. Sus picos en 12, 24 horas, duración, como les decía, las troponinas pueden durar hasta 10 a 14 días, en cambio la CKMB hasta las 72 horas y hasta, digamos, empieza a desaparecer. No desaparecer, sino se normaliza. Y la lactato desogenasa con sus distintas isoenzimas también es importante tenerlo en cuenta. Esto les he puesto, que esto es un gráfico que les estoy repitiendo. Deben recordar en la estructura del miocardio, les puse también este gráfico para que lo entiendan que esta es la molécula de tropomiosina y esta es la actina. Como componentes de esa estructura molecular están la troponina T, la troponina C y la troponina I. La C que fija calcio, la troponina T es la que se une a la tropomiosina y la I es la inhibidora del complejo troponina a tropomiosina. Aquí estamos viendo también algo de su peso molecular de algunas de estas marcadores. Después la detección precoz, como les decía, troponina T y troponina I. Después el pico como es que llegan y la duración en días. Es importante entonces que lo tengan en cuenta esos biomarcadores. De acuerdo a la OMS, existen estos 3 parámetros para el diagnóstico de infarto de miocardio. Lo primero, la historia clínica. Segundo, cambios electrocardiográficos, que lo vamos a ver enseguida. Y la presencia de marcar, ya sea CKMB o troponinas. En el electrocardiograma vamos a ver ondas Q especialmente patológicas. Y el diagnóstico entonces, de acuerdo a esto, el dolor característico, cambios electrocardiográficos, elevación de las enzimas, como ratificando lo que indica la OMS. Estos casos son emergencia y urgencia. Miren cómo yo lo he puesto. Emergencia y urgencia. Se presenta en cualquier rato y sí hay que atender en forma inmediata. El objetivo principal es salvar la mayor cantidad posible de miocardio. Minuto que pasa, minuto de miocardio que se va perdiendo. Por eso dice ahí, por cualquier tiempo que se pierda, es tejido igualmente que se ha perdido. Al experimentar síntomas de un infarto es preferible pedir ayuda o buscar una atención médica inmediata. No es recomendable intentar conducirse uno mismo hasta un hospital, siempre buscar ayuda. Y lo van a escuchar también en el video que lo tengo. La determinación del laboratorio es extremadamente urgente. Los cuidados inmediatos, generalmente hasta las 3 horas debemos darle oxígeno. Dice ahí una palabrita que me gusta esto. Tiempo perdido es músculo perdido. Debe haber primero oxígeno aéreo. Si es que está en movilidad, abrir la ventana. Está en una habitación, igual abrir la ventana. O si es que tenemos oxígeno a mano, darle oxígeno mediante ya una máscara o una bigotera. O si tiene la ropa ajustada o abrochada, soltar el cuello de la camisa. Para el tratamiento se utilizan varios recursos. El primero es oxígeno. Recordarán que la fisiopatología del infarto es en realidad falta de llegada de oxígeno al músculo. Analgésicos puede utilizarse hasta meperidina, dolantina o morfina inclusive. Antiagregantes plaquetarios, cuando digamos ya en el periodo después de la crisis de infarto, puede utilizarse entre 100 a 300 miligramos día.
de ácido acetilsalicílico o aspirina o esto, clopidogrel. Es un antiagregante plaquetario. Trombolíticos. Esto también es importante. Hay una molécula que es una enzima, la streptokinasa, que es un activador del plasmilógeno tisular. Este es un fibrinolítico que hace que el coágulo vaya disolviéndose o vaya desapareciendo. Debe ser aplicado a las primeras 6 horas de iniciado el dolor. Más de esas 6 horas ya no tiene ninguna solución. Realiza entonces fibrinólisis y viene en el mercado como TNT-Plaza o TNK-ASA. Así es como se encuentra este producto que se llama la streptokinasa y que ustedes deben estar familiarizados tal vez porque este es un producto enzimático que producen justamente los estreptococos. Nitratos como vasodilatadores coronarios, pueden haber a veces en casos de spray. Hay también estos nitratos como cápsulas sublinguales con una mayor capacidad de absorción. Ahí están pastillas debajo de la lengua. Beta bloqueadores para hacer que el corazón tenga como una pausa, diríamos, que el corazón funcione más despacio y con menos fuerza. Los digitálicos para hacer que llegue mayor irrigación al corazón. Entre ellos está el digital o la digoxina, que estimulan que el corazón en parte bombee más y que alivie lo que es la fibrilación auricular o llegar a la arritmia cardíaca. Los calcioantagonistas o bloqueadores de canales de calcio, esto es lo que ocasiona vasodilatación o dilatación de las coronarias. Una última medida, y esto les hago recuerdo, deben tener en cuenta reanimación cardiopulmonar, RCP. Deben recordar que primero debemos canalizar la vía aérea, después se hace respiración boca a boca y después el masaje cardíaco, así en esta forma. Aquí estamos viendo 3 personas asistiendo a una persona. El pronóstico generalmente a veces es muy reservado. A veces no hay posibilidades de sobrevida y la mortalidad generalmente es alta. Dice, cada 3 de 10 personas, escuchen bien, cada 3 de 10 personas, al sufrir infarto de miocardio pueden tener muerte súbita. Se mejoran las expectativas con reanimación cardiopulmonar, con pruebas diagnósticas, la atención urgente, llevada de ambulancias o unidades coronarias equipadas. Como hay muerte súbita, entonces a veces no da inclusive tiempo para atenderlos. La mayoría de estos dice que estén vivos 2 horas después de un ataque, sobrevivirán. Una vez que salen del hospital, se recomienda reposo, dieta sin grasa y sin sal. Otros estudios, esto les he puesto para que conozcan lo que es una angiografía. ¿Qué es este estudio? Este estudio es introducir un catéter de plástico hasta el corazón y justamente hasta las coronarias, mediante generalmente la arteria femoral, ahí lo estamos viendo, es así como se introduce el catéter, y a través de catéter se realiza el estudio con contraste. Miren cómo las coronarias puede detectarse aquí una zona de daño en la coronaria y que seguramente ha sido una secuela de un vasoespasmo o placa de ateroma. Lo mismo acá, estamos viendo otro lugar y aquí también otro lugar donde hay falta de llegada de adecuada cantidad de sangre. Este es un estudio que se realiza como preoperatorio para desarrollar en estos centros. Miren, les he puesto una foto de un centro que se llama Unidad de Cateterismo Cardíaco o Centro de Hemodinamia. Es todo un complejo. Hay muchos monitores, hay imágenes se llama de radiografía y tomografía. El paciente ingresa así y tienen todo el equipo a mano porque puede ocurrir paro cardíaco durante el estudio de angiografía o cateterismo cardíaco. Aquí está un otro gráfico para las cirugías que tenían en la gráfica al principio. Ahí está un bypass con safena. Miren, la vena safena, no sé si recuerdan, la vena safena es la vena que está en la extremidad inferior
y se puede extraer una ramita y se puede hacer la sutura, o se dice anastomosis, entre la arteria aorta y la región distal de la coronaria. Hay un bypass de arteria radial, ya también utilizando arteria radial, o bypass utilizando, mire, arteria mamaria interna, o otra más larga, es una arteria más larga. Entonces se puede realizar así cirugías de bypass. Y estos son los stents. Les decía, primero dilatación, se introduce esta malla y se expande esa malla y permite el paso del flujo sanguíneo. Entre las complicaciones del infarto agudo de miocardio tenemos arritmias, insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico, infarto de ventrículo derecho, es la otra consecuencia, pericarditis post-infarto de miocardio, esto es una inflamación de la zona de necrosis. Otras complicaciones mecánicas, por ejemplo, puede haber ruptura de la pared libre, pseudoaneurisma, dilatación de cavidades, insuficiencia mitral por ruptura del músculo papilar, ruptura del tabique interventricular. Puede haber también complicaciones tromboembólicas. Recordarán, el inicio en realidad es un trombo. Y puede haber trombosis intracavitarias, embolismo sistémico. Esto significa que los trombos pueden viajar a otros lugares, entre ellos el pulmón o el cerebro inclusive, trombosis venosa y embolismo pulmonar. Bueno, esas son las complicaciones. Hasta ahí es nuestro tema. Y les voy a, para complementar todo esto que es el tema para que ustedes vayan estudiando y complementar nuestros conocimientos, recordarán, tengo ahora esta gráfica. ¿Me ayudas, por favor, Carlita? Sí, doctor. Se ve, está núcleos, dice. Sí, se ve, doctor. Perfecto, así, 5 minutitos es y atenderemos a ver. Si padece síndrome coronario agudo, tiene una o más afecciones provocadas por el bloqueo del flujo sanguíneo hasta el músculo cardíaco. Esta es una emergencia médica, ya que posiblemente tenga un ataque cardíaco, una afección en la que el músculo cardíaco comienza a morir. Su corazón es un órgano muscular que bombea la sangre que contiene el oxígeno y los nutrientes que su cuerpo necesita. La cámara de bombeo principal del corazón es el ventrículo izquierdo. Cuando el ventrículo izquierdo se contrae, envía sangre rica en oxígeno al cuerpo a través de una gran arteria llamada aorta. Hay pequeñas arterias conectadas a la aorta denominadas arterias coronarias. La sangre fluye desde la aorta a través de las arterias coronarias para suministrarle oxígeno y nutrientes a su músculo cardíaco. Si padece síndrome coronario agudo, el flujo de sangre a través de las arterias coronarias se reduce gravemente o se bloquea por completo. Una causa posible del flujo sanguíneo reducido es la arteriosclerosis. En esta afección, hay una acumulación de una sustancia grasa denominada placa que estrecha las arterias coronarias. Si esta placa se rompe, se puede formar un coágulo sanguíneo y bloquear la arteria. La causa más común del bloqueo de la arteria coronaria es un coágulo sanguíneo. Otras causas más comunes de la reducción del flujo sanguíneo incluyen espasmo de arteria coronaria o disección. En un espasmo arterial coronario, algunos detonantes como las drogas, el cigarrillo, el clima frío y el estrés o las emociones extremas pueden ocasionar un endurecimiento temporal y repentino de una arteria coronaria. Durante una disección arterial coronaria, la pared interna de las arterias coronarias se separa, lo cual puede bloquear el flujo sanguíneo. Independientemente de la causa, un bloqueo en cualquier arteria coronaria impide que el oxígeno y los nutrientes de la sangre lleguen a la parte del corazón suministrada por la arteria. Como resultado, el músculo cardíaco en esa área comienza a morir. La muerte de una parte del músculo cardíaco se denomina un ataque cardíaco. También se conoce como infarto de miocardio o IM. Es posible que una arteria coronaria bloqueada también le haga sentir un dolor repentino, incomodidad, endurecimiento o sensación de quemazón en el pecho, denominada angina.
Este dolor puede extenderse a la parte superior del abdomen, los hombros, brazos, el cuello y la parte inferior de la mandíbula. Si padece angina cuando está en reposo o una angina frecuente que impide incluso la actividad física moderada, padece angina inestable, que es el síntoma principal de síndrome coronario agudo. Otros síntomas del síndrome coronario agudo incluyen dificultad para respirar, mareo, náusea y sudoración. Si tuvo un ataque cardíaco o tiene otros tipos de síndrome coronario agudo, es posible que su médico le recete terapia de oxígeno para incorporar más oxígeno en la sangre. Puede tomar aspirinas u otros fármacos anticoagulantes de venta bajo receta para evitar la formación de coágulos sanguíneos. Los trombolíticos, también conocidos como fármacos rompecoágulos, pueden usarse para romper los coágulos sanguíneos existentes. Los fármacos como la nitroglicerina y la morfina relajan las arterias coronarias y alivian el dolor de la angina. Posiblemente también reciba fármacos llamados beta bloqueadores que ralentizan su corazón y reducen su necesidad de oxígeno. Su médico también podría recomendarle procedimientos quirúrgicos inmediatos, por ejemplo, una angioplastia coronaria, en la que un catéter con punta de globo infla el interior de la arteria coronaria bloqueada para abrirla. Después de inflarla, el catéter con globo deja un dispositivo similar a una malla, denominado stent, para mantener la arteria abierta. O, posiblemente, se le coloque un injerto de bypass de la arteria coronaria, o IVAC. El IVAC es un procedimiento quirúrgico en el cual se realiza un bypass en las áreas bloqueadas de las arterias coronarias con venas o material de injerto artificial. Si tiene síntomas de síndrome coronario agudo, busque tratamiento de inmediato. Muy bien, Carlita. Este ha sido el tema que hemos hecho hoy día. Y si tienen alguna pregunta, estoy presto para aclararles algún concepto que tal vez o la han experimentado, Dios quiera que nunca, y el laboratorio para esto del área de ustedes es importante conocer el perfil lipídico y que ustedes, pienso, han hecho, tal vez, no sé si están haciendo, a ver, me vas a aclarar un poquito, Carlita, en prácticas preprofesionales están, ¿cómo lo están haciendo? Bueno, en prácticas preprofesionales solo estamos exponiendo ¿Ya? por rotes. Podría decirse como que cada parcial es un diferente rote, que cada alumno va a micro, a serología, bioquímica clínica, hematología, y solo estamos con exposiciones, esperando en agosto lo que mencionaron para volver a las prácticas presenciales. Sí, seguro, van a hacer detalle. Este tema, aprovecho, ¿no? En decirles, Carlita, toda vez que hagan algún perfil lipídico, tengan en cuenta, uy, si su colesterol está alto, uy, he escuchado el tema aterosclerosis. Será, primero, a la edad, arriba de los 60, 70 años, lo más probable es que esté empezando a hacer aterosclerosis. Eso es importante. El año pasado tendrían que haber hecho análisis clínicos y tampoco han debido hacer, ¿no, Carlita? Prácticas presenciales no, doctor. Lo hicimos teórico y como un poco tarde también mencionaron los gabinetes, intentamos avanzar algo, pero igual todo teórico. Claro, esta es la parte crítica y creo que tienen que hacerlo. Ojalá Dios quiera. Yo digo, mira, en algún momento tal vez persona por persona o uno por uno, sin ir así en grupos, a ver cómo lo desarrollará el doctor Joel, pues para que cuando entren a internado no se encuentren que a veces hay en internado, no, pero tú no has hecho nada, no, ¿qué estás haciendo aquí? Etcétera, y esas cositas que va a ser crítico. Yo creo que tienen que reforzar. Yo decía esta mañana, bueno, ayer cuando estaba preparando el tema, decía,
pero los chicos ahora no han hecho, les voy a hablar de perfil lipídico, claro, corta teórica, pero eso en parte práctica decía, pero ellos no han hecho análisis, no está, ¿cómo estarán haciendo sus prácticas preprofesionales? Ahí me quedé reflexionando más o menos. Sí, doctor. Esa es un poco nuestra debilidad. Sí, va a ser debilidad, pero hay que superar. Primero es la fuerza, la voluntad, como lo que tú, a mí me gusta lo que... El desafío que le encuentras es, hay que superar. Sí, doctor. Bueno, eso es todo, Carlita. Si alguno tiene alguna pregunta, adelante. Creo que nadie. Entonces, Carlita, preparen sus resúmenes de gasometría. Ya la siguiente semana vamos a estar con esa actividad. Y el viernes ya otro tema que también se los voy a subir mañana en la noche. Hasta luego, Carlita. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.